Muy buenos días, es un gusto saludarles. Damos gracias a Dios porque pues ya estamos en este lugar. Les invito a que inclinemos el rostro, vamos a orar. Amante Dios, muchas gracias te damos por el regalo de la vida. Gracias por permitirnos estar conectadas ya en este sitio, Señor. Dirige todo lo que hagamos y que todo sea para tu honra y tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidas en el tema número 11. El nombre es Pablo, un asesino convertido, escrito por el pastor Eleodoro Gramajo. Y la lectura bíblica la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 3 al 5. Dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mensaje de Dios para mi vida. La Biblia cuenta cómo Pablo, un joven judío conocido como Saulo, se dedicaba a perseguir a los cristianos. Pablo nació en una familia judía acomodada y, como todo ciudadano de la época, tenía dos nombres: Saulo, su nombre judío, que significa invocado, llamado, y su segundo nombre romano, el único usado en sus epístolas, Paulo o Pablo, que significa pequeño o poco, como hijo de padres hebreos y descendientes de la tribu de Benjamín. En su adolescencia fue enviado a Jerusalén, donde estudió con el famoso rabino Gamaliel y vivió como un riguroso fariseo. Por ello, tuvo una educación mucho mejor que los humildes pescadores apóstoles de Cristo. Adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Para Saulo, Jesús era un impostor, así que rápidamente se convirtió en un enemigo despiadado del cristianismo. Lucas lo retrata en varias ocasiones en el libro de los Hechos, mostrando la furia y el odio que sentía contra los discípulos seguidores de Jesús. Los que estaban apedreando a Esteban dejaron los vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Eso está en el libro de Hechos 7:58. Y Saulo consentía en su muerte. Eso está en Hechos 8:1. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Eso está en Hechos 9:1. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Está en Hechos 26:11. Según estos textos, Saulo era un perseguidor sanguinario de cristianos. Ahora bien, la conversión de Saulo de Tarso nos plantea algunas preguntas. ¿Qué es la conversión? ¿Es realmente necesaria? ¿Tiene que sucederle a todo el mundo de la misma forma? ¿Cómo tiene lugar la conversión? ¿Es algo repentino o es tal vez un proceso gradual? ¿Es algo que se va extinguiendo y apagando con el tiempo o es algo duradero? La conversión siempre se produce como consecuencia de una iniciativa divina. Jesús inició el encuentro que terminó con la conversión de Pablo. Y Pablo no tuvo reparos en admitir que no hizo nada que le hiciera merecedor de la salvación. Por el contrario, en sus propias palabras afirmó ser el peor de los pecadores. Eso está en 1 de Timoteo 1:15. También dice: nadie puede jactarse de la salvación como algo que haya logrado por sí mismo o de lo que sea merecedor. Eso está en Efesios 2:9. En el caso de Pablo, esta iniciativa divina se materializó
por medio del llamamiento que el Señor mismo le hizo en el camino de Damasco. Saulo, Saulo. Notemos bien las palabras, porque el doble vocativo usado por el Señor tuvo que recordar a Pablo las numerosas ocasiones en las que Dios había llamado a otros hombres en el Antiguo Testamento. Y si a esto le añadimos la luz del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol al mediodía, tal como dice Hechos 26:13, tenemos una manifestación de la gloria de Jehová, que una vez más se manifestaba desde el cielo para llamar a un hombre. Por supuesto, no podemos saber con exactitud qué es lo que pasó en aquellos momentos por la mente de Pablo. Todo esto tuvo que impresionar profundamente a Pablo, pero el golpe más fuerte todavía estaba por llegar. Él se dirigió a su interlocutor divino como Señor y por supuesto estaba pensando en el Dios que se había revelado a través de todo el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál no sería su sorpresa cuando aquel que acababa de reconocer como Señor se identificó como Jesús de Nazaret, a quien él consideraba como un ser indigno, un Mesías impostor? Pablo estaba convencido de que Jesús de Nazaret estaba muerto y sepultado, pero ahora comprendió que no era así, pues que se le había aparecido resucitado con toda su gloria. Entonces se dio cuenta de que las palabras que Esteban había dicho antes de morir eran absolutamente ciertas. ¿Qué podemos aprender de la vida de Pablo? Que el Señor Jesucristo mismo confirmó este proceso cuando le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El ganadero llevaba una vara que terminaba en una aguda punta de hierro que servía para hacer andar al animal, hacerle parar o cambiar de dirección. Si el animal era rebelde, daba coces contra este aguijón, lastimándose y enfureciéndose con las heridas que recibía. Este era un vivo retrato de lo que hacía tiempo le estaba ocurriendo a Saulo. Pero ¿cuáles eran estos aguijones en la vida de Saulo? Por mucho tiempo el Señor había estado aguijoneando a Saulo sin lograr doblegarlo, pero la revelación de su gloria en el camino de Damasco fue determinante. En aquel momento todo comenzó a cobrar sentido y se produjo una profunda revolución que afectó a todo su ser. Cuando los hombres que iban con Saulo se recobraron, vieron que había perdido la vista y tuvieron que conducirle hasta la ciudad. ¡Qué cambio tan radical! En lugar del orgulloso fariseo que caminaba por las calles con los aires de un inquisidor, ahora era un hombre humillado, afligido, tembloroso, andando a tientas, necesitado de una mano que le guiara. Luego, cuando llegó a la posada y se quedó solo en medio de la oscuridad, empezó a orar. Y fue entonces cuando tuvo lugar el verdadero cambio interior en su vida. Fue una verdadera crisis de su intelecto, voluntad y emociones que transformó toda su vida y sus actividades posteriores. El llamamiento a testificar de Jesucristo va siempre de la mano de la conversión. Para Saulo era una necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Solo los que están verdaderamente convertidos a Cristo pueden hablar de Él. Sin conversión no hay discípulos y sin discípulos no se cumple la misión. Mi oración: Señor, haz de mí un discípulo de Cristo. Ayúdame a ser como Pablo, ser un discípulo convertido y dispuesto a testificar de Cristo. Mis queridas y queridos, tomemos unos minutos para poder hablar a solas con Jesús de lo que hay en nuestros corazones. Luego vamos a orar.
Oremos. Amante Dios, que estás en las alturas de los cielos. Gracias por amarnos, papito lindo. Gracias por no cansarte de tocar a nuestros corazones para que podamos tener esa conversión que nos lleve hasta tus pies. Ayúdanos a ser discípulos, Señor. Sabemos que tenemos muchas cosas aún que cambiar. Por favor, querido Dios, muéstranoslas para poder ser mejores, para poder estar cerca de ti y así compartirte con otras personas que puedan estar hambrientas y sedientas de ti. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga y esperamos encontrarlos nuevamente el día de mañana en este mismo lugar. Que el Señor les bendiga. Feliz y bendecido día.